Ay, perdón. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia con la cual concluye el ciclo de conferencias 2012 de Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. Esta ocasión pues hicimos un recorrido por temáticas muy diversas dentro del ámbito mesoamericano. Hubo conferencias sobre el área maya, tuvimos conferencias sobre cuestiones calendáricas. Esperamos haya sido de su agrado, y para finalizar pues tenemos un invitado de lujo, el doctor Rafael Tena, de la Dirección de Etnohistoria. Bueno, para continuar con el protocolo, comento que nos acompaña, nos hace favor de acompañarnos el doctor Alejandro Vargas, presidente del Colegio Mexiquense, quien clausurará el ciclo. Y para la presentación de nuestro conferencista, le cedemos la palabra al doctor Javier Nogués. Pues muchas gracias, nuestro agradecimiento por su presencia en otro ciclo más, que verdaderamente ha sido un éxito pues sobre todo por la cantidad de audiencia que hemos tenido, y creo que pues en gran medida eso se debe a que está nuestro organizador Raimundo Martínez está siempre pensando en los temas que pueden ser de interés para ustedes, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ya vieron ustedes que pues se viene este conflicto ideológico del mes de diciembre, y que trajo a colación el asunto de los calendarios, ¿no? Y que pues lamentablemente los medios masivos de comunicación nos han hecho poco caso respecto a lo que se ha dicho aquí. Obviamente no es una sorpresa, ¿no? Y que pues se ha creado un ambiente de desconocimiento. En este momento, en esta conferencia, para esta conferencia tenemos el gusto de que esté entre nosotros el maestro Rafael Tena, buen amigo, investigador, que ha estado colaborando en varias ocasiones con algunos temas con los investigadores del colegio. Él es maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana e investigador de tiempo completo de la Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su campo de interés académico es la historia, la cultura, la lengua y la literatura de los antiguos nahuas del centro de México. Ha impartido numerosas ponencias en encuentros nacionales y extranjeros. De su cuantiosa producción cabe destacar publicaciones como el Calendario Mexica y la Cronografía INA 1987, La Religión Mexica en 1993, Las 8 Relaciones y el Memorial de Colhuacán de Chimalpain, de Conaculta 1988, La Nobleza Indígena del Centro de México después de la Conquista, también Instituto Nacional de Antropología e Historia del año 2000, Mitos e Historias de los Antiguos Nahuas, Conaculta 2002, y Los Anales de Tlatelolco en Conaculta 2004, y su más reciente publicación, no sé si hay otra, Rafael, que es Los Anales de Cuautitlán, que también publicó en una nueva versión al español del náhuatl, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Debe llegar aquí un número especial de arqueología mexicana sobre los dioses mexicas, que es un buen libro de referencia para aquellos que se quieren introducir en este complejísimo mundo de la cosmovisión y particularmente los dioses. Es uno de los números especiales de arqueología mexicana, muy recomendable. Arqueología siempre han tenido ese gusto, ese interés por ilustrar de manera muy particular todas sus revistas y estos números especiales, ¿no? Así que también es muy recomendable para todos aquellos que estén interesados en los dioses mexicas, que vean por 60 pesos, que además es extraordinario, ¿no? Vean este catálogo que hizo el doctor Tena.
Bueno, pues le cedo la palabra y en esta ocasión se hablará del calendario y la concepción del tiempo entre los mexicas, que es quizá el pueblo mesoamericano del cual tenemos el mayor número de información y también el que a veces nos deforma un poco nuestras interpretaciones de otras culturas. Gracias, Rafael, por tu presencia. Buenas tardes. Pues estamos invitados esta tarde a platicar un poco sobre el calendario y la concepción del tiempo entre los mexicas, y sería más bien invirtiendo, porque voy a hablar primero sobre la concepción del tiempo y después algo sobre el calendario. Serían los dos temas que me propongo tratar brevemente. Para comenzar a entender cómo concebían los mexicas su tiempo, pues más que hacer suposiciones o elucubraciones al respecto, me gustaría escuchar a los mexicas de viva voz, leyendo un texto que se llama La leyenda de los soles y que comienza precisamente no hablando sobre el tiempo en sí, sino sobre la historia primera del mundo, de donde podemos deducir cuál era la idea que ellos tenían del tiempo. Lo que les leo a continuación, pues lo paleografié del náhuatl, después lo traduje y luego lo adapté un poco para que resulte más fluido. Aquí está la leyenda de la palabra sabia sobre lo que sucedió hace ya mucho tiempo, cuando se asentó la tierra, cuando comenzó cada uno de los soles que ha habido, hace ya 2513 años, ahora que estamos a 22 de mayo de 1558. El primer sol que hubo se llamó Nahui Ocelot, o sea, 4 jaguar, y duró 676 años, que equivalen a 13 ciclos de 52. La gente comía entonces chicome malinali, es decir, un grano llamado 7 hierba torcida. Los que vivieron bajo este sol fueron devorados por los jaguares, y desde que empezaron a ser devorados hasta que perecieron, pasaron 13 años. En un día de signo Nahui Ocelot comenzaron a ser devorados, y en otro día de igual signo se acabaron. Este sol pereció en un día de signo Nahui Ocelot en el año 1 Acatl. El segundo sol se llamó Nahui Ehecatl, o sea, 4 viento, y duró 364 años, que equivalen a 7 ciclos de 52. La gente entonces comía matlactlomome coatl, es decir, un grano llamado 12 serpiente. Los que vivieron bajo este sol fueron arrastrados por el viento. Cuando en un solo día los hombres fueron arrastrados por el viento, se volvieron simios. Sus casas y sus árboles y el mismo sol también fueron arrastrados por el viento. Este sol pereció en un día de signo Nahui Ehecatl en el año 1 Tecpatl. El tercer sol se llamó Nahui Quiahuitl, o sea, 4 lluvia, y duró 312 años, que equivalen a 6 ciclos de 52. La gente comía entonces chicome tecpatl, es decir, un grano llamado 7 cuchillo de pedernal. Los que vivieron bajo este sol fueron abrasados por el fuego y se volvieron guajolotes. Ardió también el sol y ardieron todas sus casas.
Cuando perecieron, durante un solo día llovió fuego. Este sol pereció en un día de signo Nahui-Quillahuitl, en el año 1 Tecpatl. Los hombres se volvieron pipiltin, es decir, guajolotitos. Por eso ahora a las crías de las guajolotas se les llama pipil-pipil, es decir, hijitos o muchachitos. El cuarto sol se llamó Nahui-Atl, o sea, 4 agua, y duró 676 años, equivalentes a 13 ciclos de 52. La gente comía entonces Nahui-Xochitl, es decir, un grano llamado 4 flor. Los que vivieron bajo este sol perecieron inundados y se volvieron peces. En un solo día se hundió el cielo. Este sol pereció en un día de signo Nahui-Atl, en el año 1 Cali. Entonces desaparecieron todos los montes, porque hubo agua durante 52 años. Antes de esto les habló Titlacahuan Tezcatlipoca a Tata y a su mujer Nene. Les dijo: no os preocupéis, ahuecado un ahuehuete grande, allí entraréis cuando en la veintena de Hueytozostli, es decir, al empezar la temporada de lluvias, se hunda el cielo. Allá entraron, y al taparlos, le dijo Titlacahuan Tezcatlipoca a Tata: una sola mazorca comerás, y una sola comerá también tu mujer. Y cuando se la acabaron, encallaron en la arena. Se sentía que ya se había secado el agua, porque no se movía el tronco, y entonces éste se abrió. Luego vieron unos peces y encendieron fuego. Allí asaron los peces. Vinieron a ver los dioses Citlalinique y Citlalatonac y dijeron: dioses, ¿quién está haciendo fuego? ¿Quién está ahumando el cielo? Después bajó Titlacahuan Tezcatlipoca y los riñó diciendo: ¿qué haces, Tata? ¿Qué estáis haciendo? Luego les cortó el cuello y les puso las cabezas en las nalgas, así se convirtieron en perros. Cuando se ahumó el cielo era un año 2 Acatl. Bueno, voy a leer todavía otro texto sobre el nacimiento del quinto sol para que tengamos la visión completa. Pero de una vez aprovecho para hacer un pequeño comentario a propósito del tercer sol, o sea, el de Nahui-Quillahuitl, porque en el texto que les leí, pues hay un juego de palabras que conviene explicar brevemente para que se entienda. Nosotros sabemos que entre los prehispánicos pues no había muchos animales domésticos, prácticamente se reducían a los perros, a los itzcuintli y a los guajolotes, que después los españoles llamaron gallinas de la tierra. Bueno, pues los perros que servían para calentarse en la época de frío o de enfermedad o para comerlos, y lo mismo los guajolotes, pues crecían como parte de la familia, y las amas de casa, cuando se referían a sus hijos pequeños o a los perritos o a los guajolotes, indistintamente les llamaban hijitos o muchachitos, y ese es el juego de palabras que aparece aquí, porque dice que se volvieron pipiltin, o sea, guajolotitos. En otras fuentes dice aves en general, y que por eso ahora a las crías de las guajolotas se les llama pipil-pipil, que significa igual hijitos o muchachitos. En algunas partes a los guajolotes se les llama pípilas, y viene de aquí precisamente, de pipil-pipil. Nuestro héroe nacional, el que quemó las puertas de la Alhóndiga de Granaditas, pues tenía su nombre de pila, pero todo el mundo le decía pípila, o sea, el guajolote o la guajolota, y así pasó a la historia. En otros lugares se les llama también cóconas,
que también es un nahuatlismo que viene de cocone, que significa hijitos o hijos. De manera que una vez explicado este juego de palabras, seguimos adelante. La lectura que hice es el principio de la fuente que se conoce como Leyenda de los Soles, cuyo original está en náhuatl. Y el texto que les leo a continuación está tomado del libro séptimo del Códice Florentino. Existe una versión en náhuatl y la de Sahagún en español. Yo no recuerdo exactamente si hice la versión en náhuatl y la arreglé como en el caso anterior, pero de cualquier modo lo leo. Según se cuenta, antes de que hubiese luz de día, se juntaron los dioses en el lugar llamado Teotihuacán. Allá se preguntaron, ¿quién tomará sobre sí el cargo de alumbrar el mundo? Respondió Texistecatl, yo alumbraré al mundo. De nuevo hablaron los dioses. ¿Y quién más? Los dioses se miraban en silencio, mas ningún otro se atrevía a ofrecerse. Finalmente, los dioses repararon en Nanahuatzin, un dios enfermo, y le dijeron, sé tú el que alumbres. Él respondió, como merced acepto lo que me ordenáis. Entonces los dioses edificaron 2 torres, como pirámides o montes, y en medio encendieron un gran fogón. Allí los 2 dioses elegidos comenzaron una penitencia de 4 días. Texistecatl ofrecía dones preciosos, ramilletes de plumas ricas, bolas de oro, espinas de piedras preciosas, sangre de coral, incienso de copal fino. Por su parte, Nanahuatzin ofrecía cañas verdes, bolas de heno, espinas de maguey, la sangre de su sacrificio y postillas de sus bubas. Al llegar la medianoche del 4.º día, se revistió a Texistecatl con ricos plumajes y a Nanahuatzin con atavíos de papel. Los dioses se dispusieron en 2 filas a ambos lados del fogón y dijeron, Texistecatl, arrójate al fuego. Enseguida él tomó impulso para echarse al fuego, mas cuando sintió el intenso calor, tuvo miedo y retrocedió. 4 veces lo intentó en vano, y estaba estipulado que solo 4 veces podía intentarlo. Luego dijeron los dioses, ahora prueba tú, Nanahuatzin. Él arremetió y cerrando los ojos se arrojó al fuego. Su cuerpo empezó a chirriar sobre las brasas. Entonces Texistecatl arremetió también y se echó al fuego. Una águila lo siguió y sus plumas se quemaron. Al final entró asimismo un jaguar y su piel se manchó. Cuando los 2 dioses quedaron reducidos a cenizas, los demás dioses se pusieron a esperar la salida del sol. Tras largo rato, el cielo empezó a enrojecerse y luego la luz del alba abarcó el mundo. Los dioses se arrodillaron y se pusieron a mirar en torno, tratando de adivinar por dónde habría de salir el sol. Finalmente, el sol salió por el oriente. Estaba enteramente rojo y apenas se movía, pues solo se contoneaba de un lado a otro. Nadie podía mirarlo de frente porque eran muy resplandecientes los rayos que lanzaba. En pos del sol, también por el oriente salió la luna, y era igual la luz con que ambos alumbraban. Los dioses se dijeron, ¿cómo ha de ser esto? ¿Acaso irán juntos? ¿Alumbrarán igual? Luego uno de los dioses fue corriendo y dio con un conejo en la cara a Texistecatl, ofuscando su resplandor. Levantados sobre el horizonte, el sol y la luna permanecían inmóviles. Los dioses dijeron, no se mueve el sol, pues ¿cómo habremos de vivir?
Muramos todos para que él viva. Ehécatl, dios del viento, se encargó de sacrificar a los demás dioses. Mas aunque todos los dioses ya habían sido sacrificados, el sol aún no se movía. Ehécatl empezó entonces a soplar reciamente, con lo que el sol se puso en marcha, siguiendo su camino. Al cabo de algún tiempo, también la luna se movió, por eso se desviaron los cursos del uno y del otro, por eso salen en tiempos diferentes. El sol alumbra durante el día y la luna brilla durante la noche. El sol que nos alumbra es el quinto sol que ha habido en el mundo. Su nombre es Nahui Olin, 4 movimiento, porque en un día de ese signo él también perecerá. Hasta aquí la lectura del Códice Florentino, libro 7. Yo los invito ahora a que, teniendo estos textos delante o en la memoria, hagamos algunas consideraciones. Lo primero que vemos es que, según el autor de La leyenda de los soles, existe un principio, y él lo sitúa en el año, o hace 2513 años contados a partir del momento en que él está escribiendo, que es en 1558. Si descontamos esos 2513 años, llegamos al año 955 antes de nuestra era. Esté acertado o equivocado, esa es la fecha que él pone como principio del tiempo, o como principio del mundo, o como principio de la historia, porque dice que fue cuando se asentó la tierra, cuando comenzó cada uno de los soles que ha habido. Y nos va diciendo cuánto duró cada uno de esos 4 primeros soles, siempre en múltiplos del ciclo de 52 años. Y resultan resultan 2028 años. Si los descontamos de los 2513, nos sobran 485, que es como si dijera que del quinto sol en el que él ya estaba viviendo, habían transcurrido para ese momento 485 años. Lo que me interesa destacar, pues, en este momento es la convicción que este autor, a nombre de los nahua mexicas, tenían acerca del principio y de un tiempo lineal que se inaugura con ese ordenamiento. Pero luego nos presenta una serie de alternancias o de sucesiones que son diferentes, pero que también de alguna manera se repiten. Hay otra fuente antigua que se llama La historia de los mexicanos por sus pinturas, la cual dice que de la pareja primordial formada por Tonacateutli y Tonacacíhuatl, nacieron por generación 4 dioses hermanos, o sea, 4 Tezcatlipocas, cada uno con su nombre y su color. El principal de ellos, el más hábil, pero también el más maligno, era el Yayauqui Tezcatlipoca o Tezcatlipoca negro, y el más jovencito o más bueno sería el Tezcatlipoca blanco, que era Quetzalcóatl, y que los 4 hermanos decidieron que entre Yayauqui, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl crearan el mundo. Y esa misma fuente pues nos dice cómo fueron creando los diferentes elementos del mundo, pero esta fuente de la leyenda de los soles nos dice que se trató de una lucha más bien entre estos 2 dioses, los cuales alternativamente crearon, destruyeron y restauraron el mundo. Y lo que yo les quiero proponer es una lectura un poco más detenida del relato que leímos. Que hicimos. Porque hay que llamar la atención sobre una característica especial, y es que, como vimos,
Los diferentes soles o edades o mundos no reciben su nombre del día en que fueron creados o de alguna característica por el momento de la creación, sino que con una visión un poco catastrofista, desde que se crea un mundo están ya esperando su destrucción y lo nombran con el nombre del día en que serán destruidos. Así, por ejemplo, el primer sol se llama Nahui Ocelot porque va a ser destruido en un día Nahui Ocelot. En realidad, el Ocelot debería corresponder a un nahuatlismo ocelote en español, pero yo prefiero traducirlo como jaguar porque cuando ellos decían Ocelot estaban pensando principalmente en el jaguar. Y ahora modernamente los zoólogos le han puesto el nombre de ocelote como nombre técnico a una especie pequeña de felino que no es precisamente el jaguar. Entonces, aunque en náhuatl diga ocelot y lo natural sería traducirlo como ocelote, es más apropiado traducirlo como jaguar. El jaguar, sabemos nosotros que es un nahual de Tezcatlipoca, es el Tepeyolot o corazón del monte, o sea, el habitante por excelencia de las cuevas y de las selvas. Y si en el centro de la Piedra del Sol, nosotros, como ahí están representados los 5 soles, principalmente los 4 anteriores, si nos fijamos en el sol de jaguar, vemos que está representado con el numeral 4, pero una cabeza de jaguar, en cuya oreja hay una orejera formada por un espejo, del cual sale una vírgula o voluta de humo, lo que nos está diciendo que es un Tezcatlipoca o espejo humeante, porque el jaguar era un nahual de Tezcatlipoca. Entonces, si Tezcatlipoca destruye el primer sol, quiere decir que ese primer sol había sido creado por Quetzalcóatl, cosa que ninguna fuente dice, pero que nosotros estamos ahora deduciendo. Y los hombres que vivían en ese primer sol o edad eran gigantes, Quinametin. Hay otra fuente, en los anales de Cuautitlán, que dice que estos gigantes del primer mundo, cuando se encontraban para saludarse, se decían, Ma Timohuetziti, no se vaya a caer vuestra merced, porque es un reverencial. Dice, porque el que caía, se caía para siempre, o sea, eran tan grandes que ya no se podían levantar. Entonces, Tezcatlipoca destruye el primer sol, que era de Quetzalcóatl, y restaura un segundo sol que es de Tezcatlipoca. Pero este segundo sol, a su vez, es destruido por Ejecatl, viento, Quetzalcóatl, puesto que va a perecer en un día de signo 4, Nahui Ejecatl o 4 viento. Y los hombres en ese momento son convertidos en monos o simios, que sabemos también que el simio era un nahual de Quetzalcóatl. En el Museo de Antropología hay una figura de mono que tiene la máscara del viento de Quetzalcóatl. Este segundo sol, que era de Tezcatlipoca, pero fue destruido por Quetzalcóatl, el viento, da lugar al tercer sol, que es creado por Quetzalcóatl, pero se llama Nahui-Kiawit, o 4 lluvia de fuego, porque va a ser destruido por Tezcatlipoca, y los hombres convertidos, como ya dijimos antes, en aves o guajolotes o guajolotitos pequeños. El cuarto sol fue creado por Tezcatlipoca, pero fue destruido nuevamente por Quetzalcóatl, y los hombres entonces se convirtieron en peces, que no habitan como los monos en el aire, ni como los jaguares en el corazón de la selva o de la tierra,
ni como los guajolotes que de alguna manera viven sobre la tierra, pero que aquí se relacionan con el fuego de la lava volcánica o fuego llovido del cielo, sino con los peces que habitan las aguas profundas. Y ahí se nos dice brevemente que se salvó una primera pareja, que aquí se llama Tata y Nene, pero en otras fuentes se les da el nombre de Zipactonal y de Oxomoco. O sea, Zipactonal, que algunas fuentes dicen que era la mujer, otros que el hombre, lo más probable es que sea el hombre porque es el signo de Zipactli o jaguar, mientras que Oxomoco, según yo, a reserva de que estén de acuerdo o se confirme, es una palabra huasteca nahuatlizada que viene de Uxum Ocox, que significa mujer primera. Entonces queda muy apropiado para ser el nombre de la primera mujer. En el Códice Florentino Sagún lo aclara, y también en el Códice Borbónico vemos que el que tiene el signo de Zipactli es el hombre, entonces la otra es la mujer Oxomoco. Terminando la relación de los 4 primeros soles, llegamos al quinto sol, que le toca ser creado por Quetzalcóatl y que va a ser destruido en un día de signo Nahui Olin o 4 movimientos por Tezcatlipoca. No sabemos cuándo, porque la palabra Olin, que viene de uli, ule, significa pelota o movimiento, y también Tlal Olin es el movimiento o temblor de tierra, que son los que van a originar la destrucción del sol en que vivimos. También van a perecer los hombres que entonces vivan por hambrunas a consecuencia de sequías en la tierra. Y si hacemos un resumen, podemos ver que se alternan los mismos 4 elementos que fueron señalados por algunos filósofos griegos como esencias de la materia, o sea, la tierra, el aire, el fuego y el agua, porque cada uno de estos elementos pues es un repositorio de energías, de fuerzas descomunales que lo mismo sirven para crear que para destruir. Estamos pues en el quinto sol y también haciendo un recuento hacia atrás podemos ver que hubo un principio, que ha habido un desarrollo lineal hacia adelante, que este desarrollo lineal se ha ajustado sin embargo a una especie de patrón recurrente, a una visión un poco cíclica de la historia. Porque muchas veces se plantea el problema de si los prehispánicos tenían una concepción lineal o cíclica del tiempo. Y ya ha habido quien habla del eterno retorno, que más bien, según yo, está ligado con las filosofías orientales de la India y de otros lugares, y que se quisiera aplicar a la concepción del tiempo prehispánico, pero yo creo que no se puede aplicar de una forma tan mecánica porque no advertimos en los textos de la historia prehispánica esa mención del eterno retorno, sino más bien una conciencia acendrada de la historia del tiempo lineal y en todo caso que se ajusta a este desarrollo del tiempo lineal a un patrón recurrente, como lo vimos en la sucesión y en la alternancia de los cielos. ¿Cuál pudo ser el origen de esta visión tan peculiar del tiempo entre los prehispánicos? Pues aparte de ese sentido de la historia, yo creo que también está muy basado en la observación de la naturaleza. Y la naturaleza, si la observamos bien, la encontramos cíclica, porque hay un ciclo del sol que es anual,
donde los cambios se dan, aunque un poco imperceptiblemente, pero después de milenios de observación, pues ellos se dieron cuenta de cuánto duraba el ciclo anual, 365 días y piquito. Se dieron cuenta de que se inclinaba hacia el sur o hacia el norte según las estaciones, de que a veces los días eran más largos, otras veces más cortos. Y no se diga al observar la luna, que es el símbolo de la mutabilidad o de la inconstancia, porque cada día aparece de una manera diferente, unas veces por el oriente, otras veces por el poniente, unas veces creciente, otras menguante, otras llena, otras de plano no se ve. Y sabemos también que los prehispánicos no solamente se fijaron en los movimientos de estos dos astros mayores que regulan la sucesión del día y de la noche, sino también, por ejemplo, en el planeta Venus, que para ellos era muy importante, y es también muy probable que hayan observado por lo menos Marte, Júpiter, Saturno, que son muy notables. Mercurio no tanto, porque casi siempre anda escondido detrás de la luz del sol. Y con esto quiero cerrar estas ideas acerca de la concepción que acerca del tiempo pudieron tener los prehispánicos, que, como ya dije en resumen, sería que tenían a la vez conciencia de un tiempo lineal que se desarrolla sin repetirse, formando el marco de la historia humana. Por eso ellos desarrollaron el género de los anales, en que van viendo una sucesión lineal de los años. Pero también tenían una cierta visión cíclica inspirada en la naturaleza al utilizar este patrón recurrente de ciertos ciclos, de ciertas repeticiones, que incluso llegaron a crearles problemas, porque, por ejemplo, como ellos cada 52 años repetían los nombres de los años y no imaginaron, o al menos no nos consta, que hayan puesto alguna señal, alguna etiqueta para distinguir un ciclo de otro, pues ahora encontramos que en las fuentes de hecho se dan esas confusiones. Por ejemplo, la tira de la peregrinación, según yo, omitió un ciclo completo de 52 años. El Códice Obán y el Códice Azcatitlan, a su vez, cada uno de ellos, omitieron 2 ciclos completos de 52 años. Uno en el mismo lugar en que lo omitió la tira de la peregrinación, o sea, muy al principio, y otro entre los gobiernos de Tenoch y de Acamapichtli. Y haciendo este resumen, pasamos ahora brevemente al segundo tema de nuestra plática, que es el calendario mesoamericano y el calendario mexica. Bueno, aunque voy a empezar desde la llegada del hombre a América, lo voy a hacer muy rápidamente para que nos alcance el tiempo. Los que estudian estas cosas dicen que es probable que hacia el año 40.000 antes de nuestra era haya empezado el poblamiento de nuestro continente y que durante 30.000 años, pues el principal problema de ellos fue la subsistencia y se mantenían vagando como nómadas, recolectando y cazando en el ancho y largo territorio de las Américas. Pero hacia el año 10.000 antes de nuestra era, pues se dio un cambio no cuantitativo, sino cualitativo, que es lo que se acostumbra a llamar la revolución neolítica o el paso del nomadismo al sedentarismo y de la recolección y caza a la agricultura. Así se pasaron también otros 8.500 años con estas normas o planes de sobrevivencia, hasta que llegó otro cambio cualitativo hacia la mitad del segundo milenio antes de nuestra era, en que se dio el paso de
la agricultura sedentaria, pero a la civilización organizada, porque se dio una especie como de una catalización, digamos, en que se precipitan varios elementos y hacen como una eclosión o aparición simultánea, y así vemos que al mismo tiempo que se registra una producción de excedentes en la agricultura, se introduce también una división del trabajo, se estratifica la organización social, se conforma el Estado alrededor de una jerarquía y de un ejercicio del poder centralizado, que probablemente se ejercía, entre otras cosas, en el control del agua, para evitar inundaciones, pero también para garantizar el suministro constante. Se da el fenómeno del urbanismo, de la religión oficial, con un sacerdocio, con unas ceremonias, con un ritual, el de los registros gráficos que se encaminan hacia la escritura y el del calendario o medición del tiempo. De esta enumeración yo quiero excluir exprofeso lo que es el arte, porque el arte podemos considerarlo de dos maneras, o como inspiración o fruto de la inspiración, para lo cual no se requiere el desarrollo de una civilización, sino que es connatural a la conciencia humana. Entonces, desde que hubo conciencia humana en el mundo, hubo también la oportunidad de crear arte por inspiración, entre comillas. Pero ya para llegar a un arte oficial, a un arte colectivo, ahí sí, como depende mucho de las tecnologías, tenemos que esperar al surgimiento de la civilización. Estos mismos estudiosos de los tiempos antiguos nos dicen que para explicar estos fenómenos de cambios cualitativos en la historia humana, pues tenemos que acudir quizá a suponer que hubo cambios drásticos en el clima que obligaron o por lo menos estimularon estos cambios. Y también se señala otro factor como es la presión demográfica. O sea, mientras el mundo alcanza para todos, pues es muy fácil vivir de la misma manera sin preocuparse por cambiar las cosas. Pero cuando tenemos estas agresiones externas de los cambios climáticos o estos factores internos de la presión demográfica, pues esos mismos problemas despiertan la imaginación para que uno quiera, por un lado, mantener o asegurar la sobrevivencia y también mantener o asegurar la calidad de vida que se ha logrado hasta ese momento. Y esta necesidad es la que estimula o la que estimuló antiguamente para estos cambios cualitativos que permitieron el tránsito del neolítico, del nomadismo al sedentarismo, de la recolección a la agricultura y posteriormente de una vida agrícola tranquila, digamos, a una vida civilizada urbana que trae consigo muchas ventajas, pero también nos impone muchos sacrificios o muchas limitaciones. Porque los nómadas pues son anárquicos, afortunadamente, no tienen leyes, no tienen a quién obedecer, no hay quien les dé órdenes, no tienen que someterse a ningún reglamento. En la civilización tenemos que hacer todo eso a cambio de las ventajas que nos ofrece. Y ahí vemos que dentro de esta civilización nació también el calendario. Y así como hablamos de una civilización única en Mesoamérica, que surgió en ese momento y en estos territorios, también podemos hablar de un calendario único en Mesoamérica, aunque
cada una de estas manifestaciones culturales de la civilización en los diferentes nichos ecológicos o en las diferentes áreas culturales fue tomando sus propios derroteros y así se establecieron algunas diferencias dentro de esa unidad básica. Por eso el calendario que los españoles encontraron entre los mexicas a su llegada, pues sí, era el calendario mesoamericano, pero era el calendario mesoamericano como ya lo habían asimilado y caracterizado los mexicas, que podía ser muy semejante al calendario de los mayas o el de los zapotecos, pero no del todo enteramente igual. El calendario de los mexicas cuando llegaron los españoles estaba estructurado en base a la combinación de dos ciclos. El ciclo de 365 días, que obviamente es la duración de un año solar, y el ciclo de 260 días, que es un poco más difícil de explicar y no por falta de explicaciones, sino más bien por abundancia de explicaciones, porque 260 días, además de ser el producto de 13 por 20, pues es un poco la duración de la gestación humana, es un poco la duración de los ciclos de Júpiter para aparecer o desaparecer, es un poco las distancias entre las apariciones en el cenit del Sol en ciertos paralelos o en ciertas latitudes. El ciclo de 365 días, el ciclo solar, tenía por eso entre los nahuas el nombre de Xiupohualli, que significa cuenta del año. El año sería un Xihuitl. Xiupohualli, cuenta del año. Estos 365 días estaban divididos en 18 veintenas, 18 por 20 da 360, más 5 días complementarios o de relleno, que eran los Nemonteni. Yo creo que los prehispánicos más de alguna vez pensaron que el universo estaba equivocado porque como ellos tenían una numeración vigesimal basada en los dedos del cuerpo humano, los de los pies y los de las manos, para ellos hubiera sido fantástico que el año durara 400 días, porque serían 20 veintenas, 400 días un año, 20 años multiplicado por 20, 400 años por 20, 8,000 y así sucesivamente. Pero desgraciadamente el año nada más tiene 365.242199 al infinito de días de duración. Y pues tuvieron que conformarse con esos 365 divididos en 18 veintenas más 5 días de Nemonteni. La palabra Nemonteni se deriva de nen, que es un adverbio en vano, on, una partícula direccional, temi es un verbo intransitivo que significa ocupar un lugar en un espacio, ocupar un lugar. Entonces, Nemonteni es una frase verbal sustantivada que significa están ahí en vano, nada más ocupando un lugar, o sea, son 5 días de relleno. El ciclo de los 260 días se llamaba Tonalpohualli o cuenta de los signos y está formado por los 13 primeros numerales combinados con los 20 nombres de los signos de los días. Y si los combinamos entre sí, pues 13 por 20 nos dan 260, que eran 260 nombres diferentes de días. Sería algo análogo a nuestra semana, nada más que nuestra semana solo tiene 7 días que se repiten cíclicamente. Ellos tenían 260 nombres de días diferentes que se repetían también cíclicamente con cierta independencia con respecto a los días del calendario solar. Empezaban 1 Zipactli, 2 Ejecatl, 3 Cali y así sucesivamente.
al llegar al número 13, pues tenían que pasar no al 14, sino volver al 1, pero seguían con la cuenta de los 20 días, y esta variación es la que permitía los 260 nombres diferentes. Bueno, el mínimo común múltiplo de 365 y de 260 es 18.980, que si son días equivalen a 52 años de 365 días y a su vez a 73 ciclos de 260 días. O sea que al cabo de ese ciclo de 52 años o de 18.980 días, cada uno de los días del Tonalpo Wali ocupaba el mismo lugar dentro de los 365 días del calendario solar. Y esto se repetía solo cada 52 años. Y hubiera sido muy práctico y muy útil que los prehispánicos, o por lo menos los mexicas, cosa que no hicieron, distinguieran entre un ciclo de 52 años y el anterior o el siguiente para que no hubiera confusiones en las fuentes históricas. 52 años, en náhuatl se acostumbra a nombrarle Xiumolpili, pero este nombre también está equivocado, porque según Sahagún, el nombre de la fiesta era Toximolpilia, que es una frase verbal sustantivada que significa se atan nuestros años. Pero si queremos formar un sustantivo, el pronombre reflexivo mo verbal tiene que cambiarse a ne sustantivado. Entonces se debe decir xiu nel pili y no xiu mol pili, porque el mo es un pronombre verbal y no un pronombre sustantivo. En cambio el ne sí es un pronombre sustantivo. En las fuentes no aparece Xiumolpili. Eso fue una creación de los estudiosos, pero fue una creación equivocada por lo que estoy explicando. Sahagún dice que la fiesta se llamaba Toximolpilia o Toxiumolpilia, se atan nuestros años. Este Xiumolpili se puede a su vez dividir en 4 partes, cada una de las cuales se llama Tlalpili o atado, simplemente, de 13 años cada uno. El primer Tlalpili teóricamente comienza con 1 Toxtli y termina con 13 Toxtli y así sucesivamente. Si queremos reconstruir más ampliamente el calendario mexica, pues hay libros o fuentes que nos lo presentan en forma muy completa. Ahí podemos ver los nombres de los 18 meses, qué significaba cada uno de estos nombres, los nombres de los 20 días, cuál era el orden, que es el que está alrededor de la piedra del sol, cuál era su nombre en náhuatl y cómo se traduce, etc. Pasemos, para terminar, a otro problema relacionado con el calendario, y es el de la correlación entre el calendario mexica y el calendario juliano, niceno o europeo de la época. Porque aunque los dos eran calendarios solares, pues no comenzaban y terminaban en el mismo momento, y mientras que el calendario europeo estaba formado por 12 meses, como actualmente, el calendario mexica ya dijimos que constaba de 18 meses. En las fuentes hay una fecha muy importante que es la primera llegada de los españoles a México-Tenochtitlan, porque es la única fecha que las fuentes se encargaron de decirnos con todo detalle en ambos calendarios. Para los españoles,
en sus fuentes nos dicen que fue el martes 8 de noviembre del año 1519. Y las fuentes indígenas nos dicen que ese día se llamó 8 Eecatl, o sea, 8 viento, del año 1 Acatl, 1 caña, y algunas pocas fuentes nos dicen también que era el 9º día de la veintena de Quecholi. De manera que, conociendo la estructura del calendario europeo y la estructura del calendario náhuatl y teniendo este punto de contacto, a partir de allí podemos explayar hacia atrás y hacia adelante en la reconstrucción, nada más que hay un pequeño problema, porque esta correlación primera que establecemos es válida únicamente para los años de 1517, 18 y 19, y o para atrás en 1516 o para adelante en 1520, tenemos ya el problema de saber que los europeos introducían la corrección del día bisiesto, el 29 de febrero, y no sabemos si los prehispánicos hacían algo parecido o igual, o de plano no lo hacían. De manera que, según la posición que tomemos, pues o podrá seguirse manteniendo esta correlación entre ambos calendarios, o necesariamente tendrán que irse desfasando. Lo que sucede es que si consultamos las fuentes primitivas, pues encontramos que, por ejemplo, Motelinía dice claramente que como los prehispánicos no tenían bisiesto, su principio de año tenía que ir variando necesariamente a lo largo de todos los meses. O sea, él afirma categóricamente no tenían bisiesto, por lo tanto, si lo correlacionamos con el calendario europeo que sí tiene bisiesto, se van a ir desfasando ambos calendarios cada 4 años por un día. Pero Sahagún, que aunque vino después, dedicó más tiempo y quizá tenía una mejor formación intelectual que Motolinía, porque había ido a Salamanca, a la universidad, pues él nos dice que es verisímil o verosímil y que hay conjeturas de que también los prehispánicos hacían su bisiesto contando cada 4 años un día más de Nemontemi, o sea, un sexto de Nemontemi. Los estudiosos pues se han repartido, y yo acostumbro poner la analogía teológica sobre la existencia de Dios, de que de todos estos señores que vemos ahí en el mural, pues hay algunos muy inteligentes y muy cultos y estudiosos que dicen que Dios no existe, y hay otros igualmente inteligentes, cultos y estudiosos que dicen que Dios sí existe. Pues con el calendario y concretamente con el problema del bisiesto entre los prehispánicos sucede exactamente lo mismo, porque hay estudiosos muy inteligentes y muy entendidos que dicen que no tenían bisiesto y otros que dicen que sí tenían bisiesto. Hay varias propuestas. La que yo he avanzado es que, como lo apuntó Sahagún primero y después Boturini y otros, pues hacían su corrección bisiesta en una forma muy semejante a la europea, contando cada 4 años 6 días de Nemontemi, y precisamente en los años Tecpatl, que coinciden por otra parte con los años en que los europeos hacían su bisiesto, o sea, 1516, 1520, etcétera. Esos fueron años Tecpatl para los prehispánicos. La diferencia consistiría en que mientras los europeos introducían su bisiesto hacia el principio del año, los indígenas lo hacían hasta el final del año. O sea que sí se introducía un desfase durante varios meses, pero al cabo del año se volvían a unificar y otra vez
continuaban correlacionados. Lo que pasa es que las fuentes donde encontramos estos indicios de la corrección bisiesta entre los prehispánicos, pues son fuentes coloniales. Entonces, los que defienden la posición contraria dicen, bueno, sí, está muy claro que ahí se habla de una corrección bisiesta, pero todas son fuentes coloniales. Entonces, puede haber una especie de contaminación o de voluntad deliberada de ajustar el calendario prehispánico al calendario europeo, puesto que no tenemos una fuente netamente prehispánica que nos dijera que sí existía esa corrección bisiesta. Por ejemplo, para los nombres de los días, pues sí tenemos una fuente prehispánica, es la piedra del sol, ahí aparecen los 20 signos de los días, en el mismo orden en que nos los dan las fuentes alfabéticas. Pero ese no se puede llamar un calendario porque nada más tiene la lista de los 20 días, y le faltan los meses y le falta la manera en que estaban estructurados para que pudiera llamarse un verdadero calendario. De la misma manera, no tenemos datos netamente prehispánicos sobre esta corrección periódica análoga al bisiesto. Ante un argumento así, pues ya no es posible una discusión, porque aunque yo dé 20 argumentos tomados de fuentes coloniales para probar la existencia del bisiesto entre los prehispánicos, los de la posición contraria me van a decir, esos 20 argumentos son muy convincentes, pero todos son coloniales y todos podrían provenir de una contaminación. Por lo tanto, yo no los acepto como una prueba de que también antes de la llegada de los españoles, los prehispánicos hacían ese tipo de correcciones. Bueno, pues con esto doy por terminada la plática. Estoy consciente de que dejé muchos cabos sueltos, de que hay muchas dudas, de que habría muchos comentarios, de que habría muchas cosas que ustedes querrían saber. Si disponemos de interés y de un poco de tiempo, lo podríamos hacer en unos minutos. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Bueno, damos paso a la ronda de preguntas, comentarios. Quien desee participar, levante la mano, le acercamos el micrófono. Sí. Bueno, mientras alguien se anima, yo les puedo leer los nombres de los meses o los nombres de los días, si les interesa. Bueno, entonces respondo a eso primero. El calendario europeo, como yo le llamo, de la época en que llegaron los españoles, o sea, en 1519, era un calendario juliano, porque fue reformado por Julio César en el año 46 antes de nuestra era. Él trató de remontarse al año 325 antes de nuestra era, en que él suponía que había comenzado ese calendario. Y según sus cálculos encontró que habían dejado de contarse 80 días. Por lo tanto, su reforma calendárica consistió en repetir los últimos 80 días del año 46 antes de nuestra era, fijar el inicio del año el 1 de enero, porque antes el principio del año era el 1 de marzo, e introducir la recurrencia cuatrienal del día bisiesto para que no se creara ese desfase que él estaba corrigiendo en ese momento. Cuando él ordenó repetir los 80 días, mucha gente dijo, bueno, estos 80 días ya los trabajamos y ahora los tenemos que volver a trabajar, ¿y quién nos los va a pagar o cómo está eso? Pero el calendario de Julio César lo utilizaron después los cristianos para fijar la fecha de la Pascua. Y en el concilio de Nicea se dieron cuenta
Por un lado, de que Julio César había establecido el equinoccio de primavera en el día 25 de marzo y los padres del Concilio de Nicea tenían datos para proponer que era más exacto decir que el equinoccio de primavera era el día 21 de marzo. Además, como la fiesta de Pascua judeo-cristiana era una fiesta movible que tenía en cuenta el ciclo de la luna, los padres del Concilio de Nicea dijeron que la fiesta de Pascua cristiana tenía que celebrarse el primer domingo después del primer plenilunio posterior al equinoccio de primavera, y que así se tendría que hacer en adelante. Y entonces no sabemos si los padres nicenos no tuvieron en cuenta un desfase de 3 días que ya se había introducido desde la implantación de la Reforma Juliana hasta el año 325, en que fue el Concilio Niceno, o si simplemente con anteponer la fecha del equinoccio de primavera, cambiándolo del 25 al 21, hicieron ellos esa corrección y no necesitaron ni aumentar ni suprimir ningún día al establecer la fecha de la Pascua. Cosa que sí tuvo que hacer Gregorio XIII, bien o mal aconsejado por los jesuitas, en el año 1582, para hacer la reforma gregoriana, que consistió en suprimir 10 días, pasando directamente del jueves 4 de octubre al viernes 15 de octubre del año 1582. Santa Teresa murió en ese año, precisamente el día 4 de octubre, y la sepultaron al día siguiente, o sea, el día 15 de octubre, que es su fiesta. El 15 de octubre es la fiesta de Santa Teresa porque en ese día fue sepultada, pero había muerto la víspera, o sea, el día 4 de octubre. Y para que este desfase no se repitiera, Gregorio XIII dispuso que mientras antes todos los años divisibles entre 4 eran bisiestos, en adelante los años seculares, aunque fueran divisibles entre 4, ya no serían bisiestos a menos que fueran divisibles entre 400. Entonces, por ejemplo, el año 1600, como es divisible entre 400, aunque es posterior a la Reforma Gregoriana, siguió siendo bisiesto. Pero 1700, que antes de la Reforma Gregoriana tendría que haber sido bisiesto, ya no fue bisiesto, ni 1700 no, ni 1800, ni 1900. El año 2000 sí fue bisiesto, pero 2000 es divisible entre 400. Y con esta reforma gregoriana se revitalizó el calendario juliano-niceno para darle una vigencia a partir de 1582 de otros 3.333 años, o sea que tenemos calendario hasta el año más o menos 4.900 y pico. En ese momento será necesario introducir la corrección de un día para volver a tener la misma correspondencia del calendario con los ciclos astronómicos. No sé si queda contestada la pregunta acerca de la relación entre el calendario europeo o juliano, niceno, gregoriano con el calendario mexica. Antes de la clausura, el doctor Nogués. Pues parece que todo quedó perfectamente bien explicado, no hay preguntas. Y creo que, además, debo de agregar que Rafael Tena es un extraordinario lingüista. Nos ayudó, por ejemplo, en Malinalco a descifrar esas letras canónicas, ¿se llaman?
de estilo gótico. Es una leyenda de un salmo que está con letras góticas, pero como tiene tantos adornos y no hay separación entre una palabra y otra, es muy difícil leer ese texto porque además queda trunco, como les sacaron espacios, como hicieron bien el cálculo, pues donde se les acabó el espacio, ahí terminaron la reproducción de esa leyenda de los santos, que para mí es como una especie de título de todos los murales, y como pues casi nadie le ha dedicado atención, porque no era fácil leerlo, ni menos relacionarlo con el texto latino del salmo correspondiente, y sobre todo con la liturgia de la fiesta de la Transfiguración, que es la patrona de la iglesia de Malinalco, pues conviene hacerlo para tener acceso a una mejor interpretación de los murales. Este estudio se va a publicar en nuestra próxima compilación de artículos sobre Malinalco. Y realmente solo una persona tan versada, no solo en las lenguas, sino también en conocimiento bíblico que tiene Rafael Tena, nos pudo haber aclarado esto que a prima facie, a primera vista, pues no parecía tener sentido. Entonces, pues esta interpretación pronto la tendrán ustedes en el artículo que amablemente nos proporcionó Rafael Tena. Bueno, pues yo solamente quiero agregar 2 o 3 puntos. Uno de ellos es respecto a estos primeros mitos tan difundidos, tan populares sobre el quinto sol, la leyenda de los soles, que por otro lado popularmente ha dado el nombre a las pirámides en Teotihuacán, ¿no? Todos vamos a la pirámide del sol o la pirámide de la luna, y eso se debe precisamente a estos mitos ya tardíos del posclásico, que en realidad ahora con los recientes excavaciones que se han hecho, sobre todo en la pirámide de la Luna, se han encontrado 7 diferentes periodos de construcción, pues definitivamente nos inclinamos a que no son la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. La del Sol, la más grande, la extraordinaria que tenemos, que todos apreciamos, que todos van a cargar baterías en el equinoccio de primavera, parece ser que más bien está asociada con lo que la arqueóloga Linda Manzanilla define como el dios de las tormentas, o sea, el dios de la lluvia, que era quizá el más importante en Teotihuacán, ¿no? Se encontró un pasaje que da hacia una especie de cueva de 4 pétalos, que también es muy sintomático por qué se hizo así. Alfredo López Austin piensa que quizá el nombre original de Teotihuacán, ahora ya no está tan seguro, ¿no? Últimamente ha cambiado un poco de opinión, que el nombre original de Teotihuacán era el lugar de la flor tetrapétala, porque se encuentra mucho en la iconografía de los murales particularmente. El problema es la pirámide de la Luna, porque ahí sí se han encontrado, a diferencia de la pirámide del Sol, ahí sí se han encontrado ofrendas, y una buena cantidad de ofrendas asociadas a estas reconstrucciones, pero definitivamente nada nos dirige a pensar de que la pirámide estaba dedicada a la Luna. El otro enigma es que la pirámide de la Luna no tenía un santuario, una capilla en la parte superior, y es también probable que haya sido dedicada no a un culto a un dios, sino a varios cultos a varios dioses, ¿no? Y entonces, pero como muchas cosas de la arqueología mexicana, ya se quedaron los nombres, ¿no? Poca ayuda nos hacen las agencias turísticas que anuncian que vayan a Palenque, vayan a la Ruta Maya y vayan a ver al astronauta de Palenque a Pacal. Y así lo anuncian en el radio, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente se entusiasma a ver más en ver un astronauta que ver un gran personaje, un extraordinario rey maya del cual se habló en la anterior conferencia aquí en este ciclo. La otra cuestión es lo del Tonalámatl, Rafael, porque de por sí ya el nombre de Tonalámatl y los 260 días que no sabemos realmente el origen, pues nos lleva al Tonali, que es el destino, ¿no? Que es esto asociado también con los libros del destino, o sea, el Tonalámatl, los libros adivinatorios de los cuales tenemos pues un buen número de origen prehispánico, afortunadamente, pero que quizá tendrá que ver este calendario del Tonalámatl
con algo asociado a aspectos sobrenaturales, aspectos de cómo era la adivinación, y es muy probable que sea muy antiguo también, ¿no? Pero no tiene comparación vamos a decir, todas las preguntas que nos hacemos sobre el Tonalámatl, pues quizá de alguna manera se resuelven también con el estudio de su contraparte, que es la cuenta de los años, ¿no? El Tonalpohualli, el Xiuhpohualli, ¿no? Y esto quiere decir que en algún momento un calendario solar agrícola se asoció con algo que no tiene que ver quizá con la realidad, con el tonali, que es un término que tiene unas connotaciones extraordinarias, es una cascada de información este término de tonali, ¿no? Bueno, a ver, sobre eso voy a ver si encuentro. Página 26. Bueno, hay dos términos parecidos pero diferentes. Uno es Tonalámatl, que significa papel de los destinos o papel de los signos. Y el otro es Tonalpohualli, que es la cuenta de los signos o lectura de los destinos. Porque a este ciclo de 260 días a veces se le da el nombre de ciclo adivinatorio, porque lo utilizaban para adivinar la suerte de las personas, porque casi todos, incluyendo los dioses, y ya vimos que también hasta los granos, como el maíz, y los granos imperfectos que precedieron al cultivo del maíz, tenían su nombre calendárico. A cada persona que nacía le ponían un nombre calendárico tomado de estos 260 días, y después algún otro nombre o apodo. Y otras personas a este calendario de 260 días le llaman calendario ritual, pero realmente no tiene mucho sentido porque más bien los ritos estaban organizados alrededor de las fiestas veintenales, o sea, de los meses. En mi libro sobre el calendario, les leo nada más un par de párrafos sobre esto que acaba de plantear el doctor Nogués. El título es Origen probable del ciclo de 260 días. Comienzo diciendo que evidentemente el Xiuhpohualli o cuenta del año, cuya duración normal era de 365 días, tuvo su origen en la observación temprana del curso aparente anual del Sol y de los cambios estacionales o climáticos. Empero no sabemos con certeza cuál fue el origen del Tonalpohualli o calendario de 260 días. Eso, el origen. Segundo, tampoco podemos precisar la época y el lugar geográfico en que se introdujo su uso. Dejando sin tratar la segunda y la tercera cuestiones recién mencionadas por no entrar en los intereses directos de la investigación, acerca de la primera, o sea, del origen del Tonalpohualli, nos conviene citar la lista de hipótesis que presenta Anthony Aveni al respecto. Él dice que el número 260 de los días del Tonalpohualli puede ser una de dos cosas, o un dato original, o bien el resultado de la multiplicación de 13 por 20, en cuyo caso sería un dato secundario. En el primer caso, el número 260 podría estar relacionado con varias cosas, con la distancia en días entre el segundo paso anual del Sol por el cenit en la latitud norte de 14 grados 57 segundos, que corresponde a los sitios mayas de Izapa en Chiapas y de Copán en Honduras, y el primer paso del Sol por el mismo punto en el año trópico siguiente, o sea, la distancia que hay entre el día 12 de agosto de un año cualquiera y el 30 de abril del año siguiente. Segunda opción o propuesta, que estos 260 represente los intervalos medios
entre 2 eclipses solares consecutivos, pues 3 de estos, cada uno de los cuales dura 173.3, multiplicados por 3, da 519.9, que es un número muy semejante a 520, que equivale a su vez a 2 Tonalpohualli, o sea, a 2 cuentas de 260. Una tercera opción es que represente la distancia en días entre la primera aparición de Venus como estrella de la tarde y su primera aparición como estrella de la mañana, que son 263 días en promedio y que se puede redondear a 260. Una cuarta opción es que se refiera a la revolución sinódica de Marte, pues equivale a una revolución sinódica de Marte que dura 780 días, equivale a 3 Tonalpohualli. Una quinta opción es que se refiera al periodo normal de la gestación humana, que son 9 meses lunares de 29 días, o sea, aproximadamente los 260 días. Y sexto, la consideración simultánea de varios de los fenómenos anteriores. En el segundo caso, o sea, si el número primitivo es 260 y de ahí se deducen los 13 y los 20, a partir de los meses lunares de 28 días, se habría operado una reducción a 20 días en base a la serie descendente de la caja numérica. Esta es una propuesta de Kelly que dice que si disponemos los 28 números en cuadrado, 1, 2, 3, 4, 7, 8, etcétera, hasta el 28, y luego dentro de esa caja formada por los 28 números ponemos el 1 al 20, y luego del 1 al 12, y luego del 1 al 4, a esto Kelly lo llama caja numérica, y dice que así como se hizo una reducción o transformación de los 13 meses de 28 días a 18 meses de 20 días, también pudo haberse hecho una reducción de 13 meses de 20 días, que es lo que daría los 260. Bueno, está un poco complicado, pero lo pueden ver ahí en Aveni. Así como el Xiuhpohualli pudo formarse con 13 meses de 28 días que dan 364 días, el Tonalpohualli se habría formado con 13 meses de 20 días reducidos. Y en el momento en que yo escribí esto, decía que recientemente Jesús Ignacio Mora Echeverría, que es un arqueólogo de Lina, ha sugerido que la relación muy aproximada de raíz cuadrada de 2 a 1 que existe entre los 365 días del calendario solar y los 260 días del calendario ritual o como le quieran llamar o adivinatorio, pudo haberse originado en las proporciones geométricas utilizadas por los constructores prehispánicos para la planificación arquitectónica, porque la relación exacta entre raíz cuadrada de 2 y 1 nos da 258.09398, que es un número muy aproximado a los 260, que es a su vez el múltiplo más cercano de 20 a ese número exacto, y que es la duración del Tonalpohualli o ciclo de 260 días. También hay otra hipótesis de Elżbieta Sarkiewicz, una polaca que también ha estudiado asuntos relacionados con el calendario, que está basado en los ciclos lunares. Aquí no lo puse porque mi libro salió antes del artículo y después un libro de Elżbieta, pero se puede rastrear y localizar fácilmente y también es muy sugestivo, ¿no? Entonces esto acerca del Tonal Amat, que es el papel o libro donde está registrado el Tonalpohualli, que de por sí es la cuenta de esos 260 días. Bueno.
Buenas tardes. No sé si nos pueda comentar algo sobre los hallazgos de Xochicalco y qué relación tiene, estos hallazgos con la concepción calendárica de los mexicas. Sí. Bueno, yo hace muchos años que no voy a Xochicalco y también recuerdo que la última vez que fui, pues vi las pirámides que todos conocen, los relieves, etcétera. Pero a partir de esa fecha pues se han hecho muchos descubrimientos nuevos y entre ellos esta especie de observatorio solar que llaman ahí el observatorio de Xochicalco, que según yo lo menciono en mi libro pero no lo conozco, pero según refiere la literatura especializada, se trata de una especie de subterráneo o cueva que tiene una ventana circular en la parte de arriba y que permite la entrada de la luz del sol, la cual proyecta una sombra luminosa, si se puede decir así, o sea, un círculo luminoso rodeado por sombra, que es perfectamente circular únicamente una vez al año, con lo que se convierte una construcción aparentemente tan sencilla en un verdadero observatorio, porque a ellos les permitía calcular que el año duraba no solamente 365 días, sino 365 días más una fracción muy cercana a un cuarto, que los modernos astrónomos calculan en 24, 21, 99 al infinito. Pero ellos con ese artificio relativamente sencillo, aunque no lo utilizaran para un calendario porque no era muy práctico, pero sí podían saber cuál era la duración aproximada del Sol, cosa que también podemos saber con un simple palo vertical suficientemente alto y perfectamente vertical, y que observemos en los días soleados a lo largo del año, porque solamente en el día en que el Sol pase por el cenit de la latitud, ese palo no hará sombra, y eso nos permite con cálculos saber que la duración del año es de 365 días más aproximadamente un cuarto. Eso es lo que se me ocurre acerca de los hallazgos de Xochicalco. Sí, se oye. Con respecto a la correlación esta de la cuenta de 365 días, ¿sí? Con base en las fechas estas, ¿no? En mesoamericana y en la europea, se puede pensar, y la alusión del calendario de 365 días, no solamente dijéramos en relación al movimiento solar, al año solar, al año trópico, sino en alusión al ciclo agrícola. Con base en eso se puede pensar alguna intención del inicio del año mexica con algún momento importante relacionado con el ciclo agrícola en términos, por ejemplo, del inicio de las lluvias, o por una parte. Y luego la otra, si la cuenta de 365 días tiene una alusión diurna, masculina, la otra cuenta solar, la otra cuenta de 260, podríamos pensar que tiene una alusión femenina, como esto de la asociación con, varios aspectos, ¿no? de la concepción humana, el tiempo que dura, ¿no? La concepción humana,
pero también en términos de el ciclo venusino, dijéramos, en su aspecto vespertino, muy asociado a la cuenta de 260 días en términos de los 263 días de visibilidad. Bueno, a ver, primero lo primero, ¿no? La primera. Era acerca de... Sí, a partir de esta correlación, sí, ¿no? de la cuenta de 365 días, año trópico, se puede pensar que el inicio del calendario mexica está asociado con el comienzo de las lluvias, bueno, sí, con la implicación agrícola, sí, o con la siembra. Sí, Jacinto de la Serna dice que si nos fijamos bien en los nombres de los meses, vamos a descubrir que muchos de esos nombres están relacionados con los cultivos agrícolas o con las estaciones del año. Allí pues entra Michel Graulich a establecer una discusión porque él dice que el calendario y las fiestas como eran en el momento de la llegada de los españoles tenían un desfase de 209 días con respecto a una correlación coherente con el ciclo agrícola o climático y que entonces según él, hacia el año 682 estaban perfectamente empatados las fiestas, los rituales y los ciclos agrícolas, y que para 1519 se había introducido ya ese desfase de 209 días, y que por lo tanto se requería el transcurso de un ciclo zótico de 1460 años, para que se volviera a restablecer esa correspondencia. Bueno, pues yo pienso que primero es el ciclo anual, o sea, el ciclo que se deduce de la observación de los movimientos del Sol, y que después se trata de situar dentro de ese ciclo anual o año los eventos agrícolas. Porque los eventos agrícolas no son tan regulares como el ciclo anual. Y entonces a los prehispánicos pues sí les interesaba saber, por ejemplo, cuándo pasaba el Sol por el cenit del paralelo, porque poco después empezaba la temporada de lluvias. Y les interesaba saber cuándo empezaban estas lluvias para regular sus siembras. Les interesaba también, aunque podían apreciarlo visiblemente, cuando las mazorcas estaban maduras para iniciar la recolección. Y tenían ellos esas dos estaciones grandes o épocas del año que eran la temporada de lluvias y la temporada de secas. Y entonces pues con eso les era suficiente para regular sus actividades agrícolas. Lo que yo pienso entonces al respecto es no que hayan deducido su calendario del ciclo agrícola, sino que al contrario, trataron de acomodar el ciclo de los cultivos dentro del marco calendárico del ciclo anual, que era para ellos lo más fijo, lo más exacto, lo más importante, la observación del Sol y de sus movimientos aparentes. En cuanto a la segunda pregunta, pues, como decía antes, no es que nos falten explicaciones para este ciclo de 260 días, sino que al contrario nos sobran y no sabemos en realidad cuál de todas ellas debemos tomar o un grupo de ellas. En cuanto a las connotaciones de masculino, femenino, seco, húmedo, etcétera, que muchas veces se trata de relacionar con
con aspectos o elementos de la cultura prehispánica, pues yo soy bastante reacio, desconfiado, ¿no? Porque evidentemente son cosas sugestivas e incluso a primera vista convincentes, pero ahí es donde se introduce mi deformación profesional, porque yo no soy etnólogo, sino historiador, y entonces mientras yo no vea un dato en una fuente, pues no lo tomo mucho en cuenta, o por lo menos lo pongo en la reserva o expreso mis dudas. Y para ser sinceros, yo jamás he encontrado en las fuentes que los puntos cardinales, si acaso el Cihuatlampa se relaciona con las mujeres, pero no porque sea un rumbo femenino, sino porque ellos decían que al sol lo acompañaban los guerreros y las guerreras en su curso diurno, los guerreros desde el amanecer hasta el mediodía, y las mujeres guerreras, o sea, las mujeres muertas de parto, que ya se habían convertido en diosas Cihuateteo, desde el mediodía hasta el ocaso, y por esa razón al poniente se le daba el nombre de Cihuatlampa, pero no porque el oriente tuviera connotaciones femeninas, masculinas de por sí, y el poniente connotaciones femeninas de por sí, como dirían los neozapatistas, ¿no? Pero en otras ocasiones, pues yo oigo que algunas cosas son húmedas y otras secas, y unas masculinas y otras femeninas, pero no lo encuentro en las fuentes. Entonces, y aquí concretamente, yo nunca he encontrado que alguna fuente, o siquiera algún estudioso, diga que el ciclo de 260 días de alguna manera está relacionado con el aspecto femenino, y que el ciclo de 365 días esté relacionado con el aspecto masculino. Nosotros actualmente lo podemos proponer o deducir a partir de que uno es ciclo anual y ciclo lunar o venusino, o qué sé yo, pero recordemos, por ejemplo, que en alemán el sol es die Sonne y la luna es der Mond, o sea, está al revés. Para ellos la luna es masculino y el sol es femenino. Y aquí mismo en Mesoamérica escuchamos que la luna se llamaba Texistecatl, es un guerrero varón, Texistecatl. Y solamente en algunas representaciones de los códices en que encontramos esa especie de vasija que algunos estudiosos modernos han relacionado con una olla o con una esquematización de la pelvis femenina, de alguna manera podemos relacionar con lo femenino, con la mujer, etcétera, pero Texistecatl sigue siendo un varón, igual que Nanahuatzin era un señor enfermo, ¿no? Ninguno de los dos es masculino ni femenino, más bien son masculinos por la manera en que se expresan las fuentes. Mi contestación entonces sería escéptica, pero obviamente yo respeto a los etnólogos y a todas las connotaciones que ellos puedan encontrar o probar desde su metodología y desde su punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, para realizar la clausura del evento, le cedemos la palabra al doctor Alejandro Vargas. Muchas gracias. Antes de proceder a la clausura, yo quisiera, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes, profesores y estudiantes de las facultades de Antropología, de Humanidades y de la Licenciatura en Arqueología de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como a los profesores y estudiantes de la Universidad Intercultural que el día de hoy nos acompañan. Y quiero resaltar la importancia que tiene precisamente estar culminando que es el 7º ciclo de conferencias sobre arqueología y etnohistoria de Mesoamérica. Realmente es importante porque habla precisamente de una práctica
que bueno, se ha consolidado ya en estos 7 años, y esto debo señalarlo de manera puntual, es en gran medida por la tenacidad, el entusiasmo y la determinación de su organizador. Un reconocimiento para el maestro Raimundo Martínez García. Y por supuesto quiero agradecer también la generosidad, las reflexiones que ha compartido con nosotros el doctor, el maestro Rafael Tena, a quien, bueno, no solamente le agradezco el haber compartido sus conocimientos, sino también haber ampliado su conferencia. Realmente nos fue de mucha utilidad. Y también, antes de proceder a la clausura, quisiera hacer a ustedes 2 invitaciones muy respetuosas. La primera de ellas es a que, bueno, tengan ustedes la amabilidad, la oportunidad de visitar la exposición fotográfica de Conchas y Caracoles, que se encuentra montada en Casa Toluca. Ojalá que la puedan conocer, que la puedan apreciar. Realmente es un esfuerzo importante también para difundir estos temas que son de interés de todos nosotros. Y en segundo lugar, bueno, pues hacerles una cordial invitación a Apindis que se ha dispuesto por parte del Colegio Mexiquense, pues para celebrar precisamente la clausura de este 7º ciclo de conferencias 2012 sobre arqueología y etnohistoria de Mesoamérica. Y ahora, con su venia, les pediría, por favor, se pongan de pie, para que, siendo las 15 horas con 5 minutos del día miércoles 13 de junio de 2012, demos por clausurada esta sesión del 7º ciclo de conferencias sobre arqueología y etnohistoria de Mesoamérica. Que sea para bien de todos nosotros, que sea para bien de nuestras instituciones. Muchas gracias. A quienes tienen derecho a constancia les haremos llegar un correo para que posteriormente se acerquen al colegio para recoger pagar y recoger su constancia. Un último aviso: el 28 del mes a las 5 de la tarde se presenta la Historia General del Estado de México, los volúmenes 3 y 4. Ojalá nos puedan acompañar en Casa Toluca.